Señor. Bueno, como les decía el pastor, seguimos en la línea de oración. Hoy vamos a ver qué podemos aprender y qué nos enseña sobre la vida de oración y del profeta Isaías. Creo que hay tanto que aprender del profeta Isaías que tratamos de extraer aquello que es importante que nos quedemos con esto sobre la oración. Y quiero iniciar con este versículo de Isaías 62, 6 y 7 que dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Yo creo que este versículo nos ilustra muy bien la revelación que tenía el profeta Isaías sobre cuál era el deseo de Dios respecto a cómo debemos orar. El mismo profeta lo dijo: el Señor había puesto guardas y el deseo del corazón de Dios era que de día y de noche esos guardas, aquellas personas de oración, nosotros a los que Dios está llamando a estar orando por nuestras familias, por nuestros hijos, por la nación, por ver cumplidos los propósitos de Dios, por la iglesia, debemos tener estas características: ser un guarda que vele de día y de noche y que no calle jamás delante de Dios. Dios nos está llamando en este momento a toda la iglesia, a todos nosotros. A veces creemos que es exclusivo de los que participan de un grupo de intercesión, de los que hacen parte de un grupo de intercesión local en la iglesia o que hacen parte de grupos de intercesión corporativos de todo el cuerpo de Cristo, pero no es así. El movimiento de oración que Dios ha estado generando y gestando, porque esto no es solo oración aislada, no. Dios nos está llamando a involucrarnos en un movimiento, algo que avanza, que crece y que la idea es que perdure. Este movimiento de oración en el que Dios nos está involucrando es una invitación a todos los hijos de Dios, a todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y por lo tanto entendemos que tenemos esa responsabilidad delante de Dios y que queremos conocer íntimamente a Dios y orar y clamar. Ponernos delante de Él para clamar a favor de otros. Aquellos hijos que queremos realmente conocerle íntimamente y colaborar con Él, ese es el llamado, a colaborar con Dios en el establecimiento de su reino. Quiero citar una oración de un hombre de oración, Samuel D.K. Gordon, se conoce como S.D. Gordon, y ha habido hombres que han entendido su papel en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y ese deseo de orar y de enseñar a otros la importancia de orar. Este hombre de oración, este hijo de Dios, vivió entre finales del siglo XIX y siglo XX. Y oigan esta frase, dice: lo más grande que alguien puede hacer por Dios y los hombres es orar. Uno puede hacer más que orar después de haber orado, pero no se puede hacer otra cosa que orar antes de haber orado. O sea, necesitamos, así como veíamos en el primer versículo que citábamos de Isaías, orar. Lo más grande que podemos hacer por Dios y por todos los que nos rodean, cercanos y lejanos, es orar. Después de haber orado podemos hacer otras cosas, pero antes de haber orado solo podemos orar. Entonces, entendiendo este movimiento de oración al que Dios nos está invitando a cada hijo de Dios, vamos a ver entonces qué podemos aprender de Isaías. O sea, hemos estado aprendiendo de Elías, tremendo, este gran hombre de Dios que el pastor nos enseñaba, que tipificaba esa iglesia llena del Espíritu, ¿no? ¿Qué tipifica el profeta Isaías? Y vamos a ver quién era. El profeta Isaías entonces nos recuerda que la oración es en doble vía, y era algo que me hacía reflexionar estudiando a Isaías. Y es que se nos olvida que la oración no solo es un monólogo de nuestra parte, donde vamos delante de Dios y exhibimos una lista de peticiones. No, la oración es la comunicación íntima que yo tengo con Dios. La oración puede ser para dar gracias, puede ser para pedir, puede ser para clamar, para interceder a favor de otro, pero la oración es en doble vía. O sea que hay una parte muy importante al orar que aprendemos a través del profeta Isaías, y es que debemos aprender a escuchar qué es lo que Dios está diciendo. Cuando oramos, no vamos simplemente a repetir y a decir lo que pensamos que debemos decirle a Dios. Es importante, Dios nos quiere oír.
Él dice que ama la verdad en lo íntimo, pero es importante, y lo vamos a ver a través de los pasajes en el libro de Isaías, escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo, escuchar qué hay en el corazón de Dios, y entonces orar también ahora alineados a lo que hay en el corazón de Dios y proclamando lo que Él dice, aún de las circunstancias que nosotros estamos viendo. Creo que eso es algo muy importante que nos enseña Isaías. La oración es en doble vía, es una comunicación íntima con nuestro Padre. Hablamos y la Biblia repetidamente nos insiste en que Él nos escucha, pero también nos insiste en que Él responde, en que debe estar atento nuestro oído, en que nosotros, sus ovejas, escuchamos su voz. ¿Quién era el profeta Isaías? En su nombre estaba definido su propósito y cuando uno encuentra esos detalles que parecen tan pequeños, se da cuenta que Dios hila tan delgado que nada se le pasa y cada detalle muestra la perfección de su obra en cada uno de nosotros. Nuestros nombres definen nuestro propósito. Los nombres dados por Dios tenían un significado. Imagínense que Isaías significa Jehová es salvación. Eso significaba el nombre de Isaías. Y no es gratuito que a este profeta del Antiguo Testamento le haya sido revelado, y lo vamos a ver, toda la obra de Jesucristo, del Redentor, aún 700 años antes de que él naciera. Esto es, digamos, dentro de lo que las profecías y el libro de Isaías, lo más importante es que él recibió toda la revelación acerca del nacimiento, de la vida, de la obra redentora, de la salvación de Jesús. Tuvo 2 hijos, y volvemos al tema de los nombres, que me parecieron datos curiosos, pero que tienen un significado de parte de Dios. Y estos 2 hombres le puso 2 nombres también proféticos. Uno, su nombre era Sear-Jasub y significaba un remanente volverá. Así era como Dios veía, y vamos a ver lo que estaba pasando con su nación. Y el otro hijo le puso el nombre de Maher Salai Hasbaz, que significaba apresura la ruina, apresura el despojo. Vamos a ver que estos 2 nombres eran por presagio y señal para el pueblo por el que él oraba y al pueblo al que él le hablaba constantemente de parte de Dios. Isaías fue un hombre que influenció en una nación, y creo que en ese movimiento de oración Dios nos está llamando a orar de continuo por nuestra nación. Fue un hombre que alcanzó a estar al lado de 4 reyes. 4 reyes que, en este caso, en el pueblo de Judá, el pueblo de Dios se había dividido en 2. 4 reyes que no todos hicieron lo bueno delante de Dios. En el caso de Israel fueron reyes muy malos. En el caso de Judá fueron reyes que hicieron lo bueno, pero incluso al final de sus vidas algunos se equivocaron por no obedecer a Dios. Vivió en una época, como les decía, estuvo al lado de 4 reyes y él era cercano al gobierno. Y vamos a aprender eso también de la vida de oración de Isaías. Pero también vemos cómo se encontraba la nación, en qué época vivió. Si uno lo mira por la historia, se va a encontrar con que eran tiempos de guerras, que era invadida por los enemigos, pero creo que lo que más nos interesa a nosotros es cómo veía Dios el estado de la nación de Judá. Y eso me gustó, porque cuando uno mira por la historia ve muchas citas y se cruzan efectivamente con la Biblia, en Crónicas, en Reyes, acerca de todo lo que estaba pasando políticamente, socialmente, pero qué estaba pasando espiritualmente con Judá. Y vamos a ver que como hombres y mujeres de oración, al igual que Isaías, nosotros tenemos que ver el estado espiritual propio, el de nuestras familias, el del entorno que nos rodea, el de la iglesia y el de la nación, para identificarnos y orar conforme entonces a todo lo que está pasando, clamar a Dios, y del otro lado, como les decía, escuchar qué dice Dios de eso que está pasando. Quiero leerles en Isaías 2:4 cuál era el estado de la nación de Judá. Dice, ese pasaje se denomina en una versión la queja del Señor en contra de Judá. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Tremendo. Si uno va a cotejarlo con la parte histórica, ellos hablan de problemas sociales, de guerras, pero miren el retrato de cómo estaba viendo Dios. Isaías
lo escucha. Y yo me preguntaba, porque hay libros hay momentos en que hay oraciones explícitas de Isaías, pero uno también infiere a través de la palabra, y lo sabemos, todos los que somos hijos de Dios tenemos derecho a ser guiados por el Espíritu Santo. Como Isaías no solo se guiaba por lo que estaba viendo, sino qué estaba diciendo el Señor, completamente alineado a lo que Isaías con un corazón para Dios veía. Era un pueblo atestado de maldad porque se habían vuelto atrás, habían dejado el Señor. El Señor los reprende y quiero, ahí estábamos en Isaías 2, y quiero que miremos en Isaías 1, qué dice el Señor respecto de la vida de oración de su pueblo en ese entonces. Y yo me preguntaba con esto, ¿qué dirá el Señor si nos está invitando a un movimiento de oración, o sea, a meternos en ese río de oración, en ese compromiso de haber establecido sus propósitos? ¿Qué diría el Señor del estado de nuestras oraciones en este momento? Y quiero mostrarles cómo el libro de Isaías, ahí voy a llevarlos a los dos extremos del libro. El libro inicia y Dios dice cómo estaban las oraciones de ese pueblo delante de él, pero termina diciendo otra cosa y lo vamos a ver. En Isaías 1 dice así, voy a leer unos apartes del 10 al 17, dice, escuchen al Señor, ahí está hablando Isaías, líderes de Sodoma, entre comillas, porque más atrás les estaba hablando que se estaban comportando prácticamente como Sodoma y Gomorra, se habían apartado de todos los mandamientos de Dios, de agradarle. Dice, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, entre comillas. Dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Y ahí Dios les estaba hablando, el pueblo pensaba que se estaba relacionando con Dios. Revisémonos. A veces la pastora nos decía, hay oraciones que nosotros hacemos, pero realmente Dios las puede contestar cuando nosotros estamos en pecado. Hablaba de cuando un esposo ora, daba el ejemplo, ¿no? Y está en continua disputa con su esposa. O sea, realmente esas oraciones están llegando a Dios. Entonces, el pueblo pensaba que sí, pero Dios aquí les está diciendo, dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Les dice, estoy harto de sus ofrendas quemadas. Dice, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran delante mío en mis atrios con toda esa ceremonia? Y sigue el Señor diciendo cosas tan fuertes como esta. Odio sus celebraciones, sus festivales, son una carga para mí, no lo soporto. ¿Por qué? Entonces aquí más adelante el Señor lo deja claro, dice, oigan cómo estaba la vida de oración de este pueblo. Este era lo que ellos estaban haciendo, pero era algo completamente ritual. Dice el Señor, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas de sangre de víctimas inocentes. O sea, ellos creían que tenían una vida de oración, pero Dios les habló claro. Isaías escuchó en lo que Dios estaba hablando. ¿Qué les dijo? Que tenían las manos llenas de sangre y que no iba a escuchar sus oraciones. Y entonces Dios les pide, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a las víctimas, a los huérfanos, a las viudas. Y Dios los reprende y les deja claro que no va a escuchar sus oraciones. Entonces, Dios nos ha estado como iglesia que ora a que vengamos a Él en arrepentimiento, ¿verdad? En arrepentimiento porque necesitamos estar limpios. Dice la palabra que el que sube al monte de Jehová es el de manos limpias. Pues era lo mismo en aquel tiempo y sigue siendo lo mismo hoy. Y eso tenemos que aprender de la vida de oración de Isaías y del momento en el que él vivía en este pueblo. Eso era Isaías 1. Dios les dice que no los va a escuchar, que cuando oren y levanten manos no los va a oír por la vida de pecado, porque era una fachada, era un ritual todo lo que hacían, mas no tenían sus corazones vueltos a Dios en arrepentimiento, en temor. Pero al final en Isaías 56 nos encontramos con otra cosa. Y está hablando de los extranjeros y está hablando de aquellos que se comprometen con el Señor. Dice Isaías 56 del 6 al 8, les voy a leer unos apartes y voy a parafrasear otros. Dicen que quienes le sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren, quienes se mantengan fieles a su pacto. Dice que a esos los llenará de alegría en su casa de oración, aceptará sus ofrendas y sus sacrificios. Miren que al final entonces estamos
finalizando Isaías 56, mirando el estado de oración del pueblo, y tiene todo que ver con nosotros para este tiempo. Si nosotros estamos en pecado, Dios lo dice, las oraciones, es un pueblo lleno de pecado, pero entonces Él da al final. ¿Qué pasa? Que aquel que se compromete del Señor, quienes aman su nombre, quienes lo adoren, quienes quieran ser fieles a Él, entonces Él oirá sus oraciones, será casa de oración, recibirá nuestras ofrendas. Y eso nos da paso entonces a un primer momento en la vida de Isaías que nos enseña aún más sobre la oración. Aquí vimos el principio, cómo estaba el pueblo, cómo lo veía Dios, cómo era su vida de oración. No por lo que ellos creían que hacían, sino por lo que Dios estaba viendo, y el profeta Isaías lo pudo oír y comunicarlo. Pero también vemos al final que Dios les dice que escuchará si se comprometen, si lo adoran, si se vuelven. Y lo primero que quiero compartirles, que encontré dentro de todo lo que podemos aprender de la vida de oración de Isaías, es algo muy hermoso, y está en Isaías 6, va todo el pasaje desde el 1 al 13, y es cuando Isaías es llamado, pero no es llamado de cualquier manera, sino que Dios le permite una visión, y quizás lo hemos leído muchas veces, y este pasaje de Isaías 6 del 1 al 13 inicia así, dice: yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. Dice: esto me sucedió en el año en que murió el rey Usías. Y empieza a describir todo lo que ve, a Dios sentado en su trono, y a los serafines que lo rodean y que se cubren la cara ante la santidad de Dios y que proclaman: santo, perdón, santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Y empieza a describir cómo él siente su pecado en la presencia de Dios, y él dice que cómo podrá él hablar si es un hombre inmundo de labios y vive en medio de un pueblo pecador. Y Dios le dice: ¿a quién enviaré? Y envía un ángel para que quite, le ponga un carbón encendido en su boca y le quite su maldad. Y entonces Dios le pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién enviaré por este pueblo? Entonces le dice Dios: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Y esto es algo muy importante que les he hablado y les quiero compartir desde el principio. Oramos, nos presentamos delante de Dios para orar, para clamar, para interceder, para darle gracias, para alabarlo, pero también nos presentamos para escucharlo, qué nos tiene que decir. Y aquí Isaías le dice: yo, Señor, dice, yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Y entonces le da un mensaje al pueblo. Y eso es fruto de una vida de intimidad, de una vida íntima con Dios. El mensaje al pueblo era que venía en unos tiempos difíciles, venía un juicio, porque no habían querido volver su corazón a Dios. Pero el profeta allí nos enseña algo maravilloso en su vida de oración, y lo hemos estado compartiendo con el grupo de intercesión, y es hermoso, y es que la adoración procede de la petición. A él le fue revelada la santidad de Dios, y me pareció impactante. Ya veíamos que su nombre significa Jehová es salvación, pero su mensaje, el mensaje que él llevó en aproximadamente 40 años de ministerio, el mensaje que él le llevó al pueblo era la santidad de Dios, y cómo el pueblo debía volverse en esa santidad de Dios y la necesidad de la salvación. Y a él le fue revelada la santidad de Dios. Él pudo ver a Dios sentado en su trono. Era un año muy difícil porque el pueblo, la nación, se había quedado sin un gobernante, y Dios le muestra que a pesar de todas las circunstancias, iban a ser invadidos, o sea, tenían muchas situaciones difíciles, pero Dios se le revela y le muestra que él sigue sentado en su trono. Hoy, a pesar de todo lo que está pasando y de lo que pasa inclusive en nuestra nación, que se quite un rey, venga otro, Dios sigue, como en este pasaje en Isaías 6, sentado en su trono. Él es el creador del universo. Decía que a su voz temblaba absolutamente toda la tierra, en esa visión que tuvo Isaías. Entonces, nuestra confianza es que él sigue sentado en su trono, pero esta revelación tan poderosa de la santidad de Dios. Perdón, ¿me están viendo bien? Es que tengo un problema con la pantalla. Quiero saber si me ven bien, ¿sí? ¿Me ven bien? Para saber si cambio desde dónde. Ahí te vemos bien. Listo. Entonces dice que precisamente la adoración precede la petición.
es esa actitud en la que nos acercamos a Dios, ¿verdad? En la actitud como le fue revelado a Isaías. En un momento de intimidad él pudo ver la santidad de Dios, lo pudo ver sentado en su trono, lo pudo ver gobernando y precisamente estoy convencida y vemos por la palabra que al orar nosotros debemos conocer. Precisamente una de las definiciones de oración muy lindas que encontraba era mi comunicación íntima con Dios. Y esa comunicación íntima implica que yo conozco a mi Dios, conozco a mi Padre. Y para conocerlo me debe ser revelado. Y es a través de la palabra, precisamente de la búsqueda, que yo puedo conocer a Dios. Y eso me permite tener confianza, saber a quién estoy clamando. Y eso es definitivo para mi vida de oración. Y entrar con esa actitud. Miren que la adoración precede la petición. Sí, o sea, antes de yo entrar a pedirle, a llegar como si tuviera una lista, yo me acerco ante un Dios que conozco, al que adoro porque sé que es grande, que es majestuoso, que es todopoderoso, que es misericordioso, que me ama. Y esta adoración no es como el pueblo estaba haciendo, y lo leímos en Isaías 1, que Dios lo reprende, que él ya no quería ver el desfile por los atrios, las ceremonias. Él dice en esa versión que no lo soporto, porque es que esa no es la adoración. La adoración, la verdadera adoración es precisamente el entregarnos de todo corazón, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La verdadera adoración tiene que ver con una vida rendida ante el Señor. Nosotros necesitamos una revelación profunda de quién es Dios, para que al igual que Isaías, cuando nos acerquemos a orar, nuestra confianza, nuestra fe está puesta en aquel Dios que conocemos, que sabemos que es todopoderoso. Hay otro pasaje en Isaías 40, donde Isaías lo llama el incomparable Dios de Israel. Esto nos habla de lo mismo. Habla que quien midió las aguas o los cielos con su palmo, o juntó con sus dedos el polvo de la tierra, o pesó los montes. Y se está refiriendo al incomparable Dios de Israel. Y esa grandeza con la que Isaías ve a Dios le permite precisamente, cuando se acerca a él, saber que se está relacionando con un Dios maravilloso, todopoderoso y que lo ama. Y es necesario en nuestra vida de oración que nosotros nos acerquemos conociendo, que tengamos la revelación realmente de quién es Dios, y con esa actitud de adoración, de una vida entregada, de una vida de obediencia, de querer en todo tiempo con nuestra vida, con todo nuestro ser, adorarlo. Otro punto importante que podemos aprender de la oración, la vida de oración a través del profeta Isaías, es lo que les decía. Así como su mensaje para el pueblo de Israel fue de continuo la necesidad de la santidad, de volverse a Dios, su oración también era por la salvación. Y por eso, así como su nombre había definido su propósito, Jehová de salvación, le he revelado, y en Isaías 53 tal vez lo hemos leído muchas veces, creo que es bellísimo y más hermoso cuando uno reflexiona que fue escrito 700 años antes de que sucediera, y ahora que nosotros sabemos por la palabra de Dios, lo han ilustrado en películas, en muchas cosas, cómo fue la pasión del Señor, y leemos Isaías, vemos descrito cada detalle de lo que fue la vida del Señor. Y en Isaías 53 describe todo lo que iba a hacer, y en varios pasajes a través del libro de Isaías describe la obra de salvación a través de Jesucristo. Y sabemos que entonces dice que lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que el Señor fue angustiado, afligido, que no abrió su boca. Y cuando nosotros leemos este pasaje tan hermoso, él está describiendo la obra de Cristo en la cruz. Y le fue descrita la esperanza de salvación que tendría su pueblo. Y Dios se lo mostró con detalles, precisamente. Y es tan importante para nosotros hoy. Yo decía, realmente nosotros tenemos esa claridad. Sí, recibimos al Señor, sí, nos esforzamos. El pastor nos hablaba de, Señor, yo quiero agradarte, y estarnos revisando, o sea, queremos haber nacido de nuevo porque recibimos al Espíritu Santo y ya todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron, queremos agradar de continuo al Señor.
pero tenemos cuando de verdad la revelación profunda de nuestra salvación, de este regalo tan grande que el Señor nos ha dado, porque cuando tenemos esa revelación de la salvación, vamos a poder orar con esa misma pasión que oraba, que Isaías estaba clamando, como lo veíamos al principio, la voz que no debería dejar de clamar de día y de noche, en este caso por Jerusalén. Nosotros clamamos así por nuestras familias, entendiendo que la salvación es un regalo maravilloso, que la obra que hizo Cristo en la cruz, él pagó por nuestros pecados, pero de verdad lo hemos interiorizado con todo nuestro corazón, nuestra mente, en nuestro espíritu está esto tatuado, que fue lo que hizo el Señor. Hace un tiempo, una persona cristiana me habló, empezó a hablar de la obra de redención, mire, y era tal la pasión que había en el corazón de esta mujer, que sus ojos se aguaron y yo sentí deseos de llorar. Nosotros tenemos esa revelación de la obra de Cristo. Isaías la tuvo, de manera que sus oraciones eran movidas por el convencimiento total de lo que él no vio. Él no lo vio y lo creyó. Nosotros sí lo vimos. A través de la palabra vimos que pasó. Nosotros sabemos que ya Jesús vino. En ese momento fueron 700 años antes del nacimiento y de la obra redentora de Cristo. Nosotros lo hemos visto por la palabra. Sabemos que pasó y lo creemos, pero estamos realmente convencidos y apasionados y vemos la dimensión de la obra salvadora de Cristo. O sea, eso nos va a llevar a que nosotros oremos de otra manera cuando vamos a orar por salvación. Necesitamos, al igual que Isaías, orar de continuo por la salvación y por la santidad. Dios nos está demandando eso y creo que nos ha insistido mucho en la santidad. La pastora nos hablaba en el altar familiar congregacional sobre esto. Entonces nuestras oraciones por nosotros, nuestra familia, las generaciones, la nación, o sea, deben ser con esta pasión, entendiendo lo que implica, lo que es la salvación, lo que es volvernos al Señor. La pastora hablaba del temor de Jehová. ¿Queremos ver una nación cambiada? Necesitamos hombres y mujeres llenos del temor de Jehová. Y otro punto importante que nos enseña Isaías, y lo vemos en su vida de oración, es que de continuo, con la misma pasión con la que le fue revelada la santidad de Dios, y nos enseñó que debemos entrar con esa actitud de adoración, de reverencia delante de nuestro Dios, con la misma pasión con que a él le fue revelada la obra redentora de Cristo, y todo su mensaje, a él se le llaman escritos, y aún en la historia que el evangelista de Judá, que todo el tiempo predicaba sobre la necesidad de volverse a Dios, la necesidad de que Dios lo salvara y de volverse en santidad. Isaías oró por su nación de continuo, o sea, él asumió ese papel. Dios nos está demandando para este tiempo que no nos quedemos viendo las circunstancias, simplemente, y lo hemos hablado, que vemos de nuestra nación criticando o asumiendo posturas políticas. No solo nos quedamos ahí, es más, hay cosas que ni siquiera sobran, sino que nosotros vayamos delante de Dios. Sí, les ponemos nuestra queja, sí, delante de Él ama la verdad en lo íntimo, pero que también, como nos enseña el profeta Isaías, escuchemos qué está diciendo Dios de nuestra nación. A Isaías, él se presentó delante de Dios para implorar su ayuda, y aquí sobre las naciones hay oraciones específicas que Isaías hizo para implorar la ayuda de Dios y para orar por su nación, para orar por su ciudad, por Jerusalén. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Necesitamos no quedarnos solo con la condición natural que estamos viendo de nuestra nación, de nuestras generaciones, sino necesitamos alinearnos al corazón de Dios y orar, escuchar lo que Dios está diciendo de nuestras generaciones, escuchar lo que Dios está diciendo de nuestros hijos a través de la palabra y orar conforme al corazón de Dios. Isaías no oró solo desde la realidad que veía, que era terrible. Él oró conforme al corazón de Dios, a su propósito y al futuro glorioso que Dios había dicho y que le reveló que tendría para la nación. En Isaías 63, 15 al 16, Isaías hace una oración implorando a Dios su ayuda. Eran momentos difíciles. Dice, mira, Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y glorioso en que vives, ¿dónde está tu ardiente amor y fuerza? ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Se agotó tu misericordia con nosotros? Tú eres nuestro Padre.
aunque Abraham no nos reconozca ni Israel se acuerde de nosotros, tú, Señor, eres nuestro Padre. Desde siempre eres nuestro Redentor. Clamó, imploró ayuda en un momento difícil, creyendo en que Dios era su Redentor y que los iba a rescatar. Él vio la situación de su nación y lo leímos al principio sobre cómo Dios los veía y decía que se habían echado atrás y que aún animales como el asno conocía su pesebre, pero que su pueblo no entendía. Él estaba viendo y estaba escuchando también de parte de Dios cómo era la situación de su nación. Pero como les decía desde el principio, también escuchó y oró lo que Dios decía. Estamos diciendo lo que Dios dice de nuestros hijos, estamos diciendo lo que Dios dice de nuestra nación, o solo nos quedamos con lo que vemos en lo natural. Yo creo que este pasaje que yo amo, que es Isaías 35, donde sí, él escribió lo que Dios le estaba diciendo sobre la situación de su pueblo y además él la estaba viendo, pero él escuchó en su oración también lo que Dios estaba hablando que iba a hacer. Y habla de la esperanza de restauración que Dios prometía sobre Israel. Y dice, en Isaías 35 dice, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá. Florecerá el azafrán de primavera. Habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Y sigue describiendo lo que ya no solo en lo natural, sino lo que Dios estaba hablando acerca de su nación. Nosotros debemos orar las promesas que Dios tiene para nuestra nación y orar creyendo lo que Dios ha dicho de nuestros hijos, orar con la palabra lo que Dios ha dicho de las generaciones. Hay un pasaje donde Isaías ora por Jerusalén, y era el versículo que les leía al principio, donde él se compromete a no quedarse quieto, a clamar de día y de noche, porque no puede quedarse callado al ver la situación de su ciudad, al ver la situación de su nación. Nosotros debemos tener ese mismo compromiso de no tener esa tranquilidad de simplemente ver las situaciones y seguir en nuestra vida, sino sabiendo que estamos comprometidos con Dios como sus hijos, ir y orar incluso en momentos desesperadamente por aquellos por los que nadie ora, orar por las circunstancias que parecen imposibles, pero al igual que Isaías, en Isaías 62, donde dice que Isaías oró por Jerusalén, así se llama ese pasaje en alguna versión, o sea, nosotros hacer lo mismo. No podemos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque nuestro corazón suspira, nuestro corazón está comprometido con lo que Dios ama. O sea, nos hablaba de ser cristianos radicales, ¿no? También nos hablaba la pastora, esa necesidad de comprometernos, la pastora Esperanza. Y Dios nos está demandando esto. Y hombres como Isaías se comprometieron a orar por su nación. Mi corazón suspira por Jerusalén, o sea, mi corazón se duele, habla de un compromiso, él no se puede quedar callado y dice que no dejará de orar por ella hasta que la justicia de Dios resplandezca como el amanecer y su salvación arda como antorcha encendida. Nuestras oraciones deben ser así. ¿Hasta qué? Hasta que el resplandor, la justicia de Dios resplandezca sobre nuestros hijos, hasta que la justicia de Dios resplandezca sobre Colombia, hasta que la justicia de Dios resplandezca sobre la iglesia y su salvación arda en medio de nuestra nación como una antorcha. Ese debe ser nuestro compromiso con la nación y con nuestras familias, con la iglesia. ¿Qué podemos aprender además de la oración de Isaías? Podemos aprender a un trabajo muy bonito que tenemos los hombres y mujeres de oración, que queremos orar, y es ser esos asistentes de Dios, es recordarle a Dios sus promesas, y de eso se trata, orar con la palabra. ¿Qué ha dicho el Señor? Al Señor no le molesta. Hay un pasaje muy bonito en Daniel donde Daniel revisa la palabra y recuerda que ya era el tiempo para el que Dios había prometido, y efectivamente en ese momento habían pasado esos 70 años,
De la misma manera, Isaías se compromete a orar de día y de noche. Y el Señor dice entonces, más adelante en Isaías 62, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche. No se callarán. Entonces nosotros tenemos esa tarea, podemos aprender eso, a ser asistentes de Dios. ¿Y en qué sentido? A recordarle al Señor sus promesas para nuestra nación, para la iglesia, para nuestra familia. Señor, tú dijiste, a Él no le molesta, ese es un papel, un rol de nosotros sus hijos. Le recordamos a nuestro Señor lo que Él nos ha prometido. Señor, tu palabra dice, Señor, y lo creemos y oramos conforme a eso que el Señor dice. ¿Qué más podemos aprender? A tomar la causa de justicia. En Isaías 59 hay algo poderoso, pero que también implica un compromiso. Dice Isaías 59, del 15 al 16, dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Otro principio clave que podemos aprender de Isaías es que nosotros estamos llamados como hijos de Dios a tomar esas causas de justicia. ¿En qué sentido? A orar. Mire que el Señor dice que se maravilló, pero ese maravillarse no es para bien, sino es como si nosotros dijéramos, me parece increíble que no haya quien se interponga, que no venga quien ore, ¿sí? Sabiendo que vemos que se pervierte el derecho, que se hace lo malo, que hay injusticia, que no va a ser resuelta simplemente con el sistema de justicia del mundo, sino que podamos entender, como lo hizo el profeta Isaías, que él tiene un compromiso para que la justicia de Dios se establezca, y es a través de la oración. Nosotros nos presentamos delante de nuestro Padre, que además es juez justo, esa es una de sus características. Y sería muy triste, les decía que es poderoso ese versículo, pero también exige un compromiso. Sería muy triste que hoy el Señor tuviera que decir, me maravillé porque no encontré quien se presentara hoy para orar, para interponerse, para clamar por aquellos que necesitan que se les haga justicia. Nosotros debemos tomar ese rol como lo hizo Isaías en su tiempo. Y vamos a ver que eso le pudo haber costado incluso la vida, porque se cree que él murió aserrado por un rey de Judá. Pero tenemos un compromiso, estamos dispuestos a asumirlo, como lo hizo él, tomar la causa de justicia a favor de aquellos que necesitan de nuestra intervención mediante la oración a Dios, aquellos que sufren. Entonces, es necesario que nosotros tomemos ese lugar y que Dios hoy no se tenga que maravillar porque no haya quien ore, sino que tenga que decir, hay un pueblo fiel que está orando para ponerse de acuerdo conmigo y establecer mis propósitos, mis diseños en la tierra. Entonces, aparte de ser asistentes de Dios, en el sentido de recordarle a Dios lo que ha prometido, lo que dice su palabra, de tomar esa causa de justicia en oración a favor de aquellos que lo necesitan, también podemos aprender a través de la oración y de la vida de oración del profeta Isaías, que nuestra oración debe ser insistente, incesante y persistente. Debe ser incesante. Y volvemos a Isaías 62, donde dice, hasta que no callaré, por amor, no descansaré, hasta que, o sea, hasta que veamos cumplido lo que Dios dijo, debemos orar incesantemente. Hay momentos en que vamos a sentirnos desmotivados, hay momentos en que nos vamos a desanimar por las circunstancias, pero recordar que podemos hacer como el profeta Isaías nos dice, hasta que no descansaré, no callaré, hasta que vea establecida la justicia, hasta que la salvación arda como antorcha en medio de nuestra nación, de nuestras familias. También podemos aprender que nuestra oración debe estar alineada a la voluntad de Dios, a sus propósitos, a sus diseños y no solo a las circunstancias. O sea, no podemos simplemente orar con lo que estamos viendo. Sí, podemos ir delante de Dios al orar y decirle, Señor, las circunstancias, que Él las conoce, pero les repito, a Él le agrada que uno se las pueda decir. Pero también tenemos que aprender a escuchar y alinearnos a la voluntad del Señor, a sus propósitos. Y entonces declarar,
hablar, orar conforme a lo que hay en el corazón de Dios, no orar solo lo que ven nuestros ojos. En Isaías 60, del 1 al 2, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Las circunstancias de la nación en el momento en que Isaías escribió esto eran otras, pero él estaba alineándose al corazón de Dios, a los propósitos del Señor, para orar, no solo lo que estaba viendo. Él clamó, vimos más hace un momento que él imploró a Dios por una situación que estaba viviendo su pueblo, pero también escuchó y oró lo que Dios estaba diciendo. Debemos entonces, como veíamos al principio, cuando le es revelada la santidad de Dios, a Dios en su trono, que nosotros debemos reconocer la grandeza del Dios al que estamos clamando. O sea, si nosotros vamos ante Dios reconociendo su grandeza, nuestra fe es fortalecida. Nosotros oramos de una manera diferente, porque no estamos viendo las circunstancias, sino estamos viendo al Dios al que le estamos clamando. Y para poder orar de esta manera necesitamos, como les decía hace un rato, tener una revelación profunda de quién es Dios. Isaías 63 dice, Israel oró a Dios y le dijo, Dios nuestro, tú tienes en el cielo tu santo y grandioso trono. Isaías 63:15, muéstranos tu amor y tu poder, déjanos ver tu ternura y compasión, no seas indiferente a nuestro dolor. En el versículo 16 dice, tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Jacob se acuerde de nosotros, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, siempre has sido nuestro Salvador. Miren que cuando oramos reconociendo la grandeza de Dios, nuestras oraciones no son con desespero, son con confianza, son con esperanza, porque es que sabemos a quién le estamos clamando. Y es necesario también aprender que debemos proclamar aquello que Dios nos ha dicho. Les decía desde el principio, si Elías tipifica la iglesia llena del Espíritu Santo, vive Jehová en cuya presencia estoy, oraba Elías y lo proclamaba. Isaías nos tiene que llevar a entender que la oración es de doble vía y que somos el pueblo de Dios, y como hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos el derecho de ser guiados por el Espíritu Santo porque habita dentro de nosotros. De manera que tenemos la mente de Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Entonces podemos alinearnos al corazón de Dios y así proclamar que de nuestra boca salga cuál es la voluntad de Dios, que Él la deja expresa en su palabra. Y entonces vamos a Isaías 35 y vemos cómo el profeta proclama lo que Dios está diciendo. Dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Debemos aprender entonces a proclamar aquello que Dios ha dicho en su palabra, en nuestra vida de oración. Y definitivamente yo creo que lo más importante, y lo vemos a través de toda la vida de oración del profeta Isaías, y nos enseña, es una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo. De la misma manera, su vida de oración. Nuestra vida de oración tiene que ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo. No hay otra alternativa. La palabra nos enseña que no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu Santo nos ayuda en esta incapacidad que tenemos. Lo tenemos a Él. Y este pasaje me gusta muchísimo, Isaías 61, lo hemos leído quizás muchas veces, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y me gusta tanto porque el mismo Señor Jesucristo lo leyó y dijo, hoy esto se ha cumplido. Pero esto nos habla de esa necesidad que tenemos en nuestra vida de oración y en toda nuestra vida, de ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. O sea, si nuestras oraciones tienen que estar alineadas al corazón de Dios, si queremos proclamar lo que Dios está diciendo, si queremos ir delante de Él, reconociendo su grandeza, definitivamente no lo podemos hacer
sin la guía, dirección y el control absoluto del Espíritu Santo. Quiero leer al principio, les leía algo sobre este hombre de oración, ese de Gordon, y les decía que antes de orar, solo queda orar, ¿no? Y que lo mejor que podíamos hacer, decía este hombre, por Dios y por los hombres era orar. Y quiero leer algo sobre la necesidad del Espíritu Santo, que lo aprendemos a través de Isaías, desde su llamamiento, esa revelación de Dios, que es a través del Espíritu Santo, a través de toda su vida de oración, clamando y predicando las buenas nuevas de salvación y de que el pueblo se volviera en santidad, clamando por su nación. O sea, una vida de comunión íntima con el Espíritu Santo, la necesitamos. Y para nuestra vida de oración es indispensable. Nuestras oraciones podrán ser efectivas y alineadas al corazón de Dios solo si tenemos aquel que dice que aún conoce lo profundo de Dios. Así se habla del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad, que nos guía toda verdad y que conoce aún lo profundo de Dios. Entonces, es una necesidad vital para nosotros y para nuestra vida de oración. Este hombre de oración dice esto, que me gustó mucho. Dice, el Espíritu se enlaza con nosotros cuando oramos y derrama sus súplicas en las nuestras. Podemos dominar las técnicas de la oración y entender su filosofía. Podemos tener confianza absoluta en la veracidad y la validez de las promesas relacionadas con la oración. Podemos suplicar por ellas con fervor, pero si hacemos caso omiso a la parte que cumple el Espíritu Santo, no utilizamos la llave maestra. O sea, podemos conocer la palabra, podemos querer proclamarla, podemos conocer las técnicas, ser entrenados, ejercitarnos, pero la llave maestra es esa vida de comunión íntima con el Espíritu Santo, porque les repito, Él es el que conoce aún lo profundo de Dios y Él es el que nos ayuda en esa incapacidad que tenemos de orar. Y yo creo que a través de toda la vida del profeta Isaías y de su vida de oración tenemos que aprender esto. Necesitamos al Espíritu Santo, es la llave maestra en nuestra vida en nuestra vida y más aún en nuestra vida de oración. Definitivamente, así como empezamos hablando de este movimiento de oración al que Dios nos está convocando, somos llamados a ser centinelas, somos llamados a ser guardianes. Ese es un llamado que Dios nos está haciendo a todos los hijos, que les digo, no es exclusivo de intercesores, de adoradores, de profetas, no, a todos los hijos de Dios, a ser guardianes por nuestras familias, a ser guardianes por la iglesia, por las ciudades, por las naciones. No somos llamados solo a quejarnos de las circunstancias que estamos viviendo, porque muchas de esas circunstancias simplemente van a traer desánimo, desaliento e incredulidad. Nuestro llamado es a orar incesantemente hasta que, como nos enseñó el profeta Isaías, orar hasta que. Debemos comprometernos a orar hasta que veamos la justicia y la salvación de Dios brillar, resplandecer y arder en medio de nuestras vidas, nuestros hogares, familias, nación. Ese es nuestro compromiso de oración. Orar hasta que. Ser centinelas, guardias, guardianes. O sea, es un llamado y un compromiso que lo vimos en la vida de Isaías y en lo que estábamos estudiando en este tiempo, que nosotros podemos imitar, así como Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró y llovió o no dejó de llover por un tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos el derecho de ser guiados por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y tenemos la responsabilidad, y es nuestra decisión aceptarla o no, y el llamado a nuestro compromiso a levantarnos y a pararnos en los muros, como Isaías lo dijo, para velar y orar hasta que la justicia, les repito, y la salvación de Dios resplandezcan y ardan en medio de nuestras vidas y de nuestras naciones. De manera que oro porque el Señor se nos revele de una manera profunda a cada uno de nosotros, que podamos, como el profeta Isaías, reconocer la magnificencia, la santidad de Dios, reconocer que Dios, a pesar de cualquier circunstancia que veamos, sigue sentado en su trono, que Él sigue al control de todo lo que está pasando, que Él es santo y que está demandando de nosotros santidad. Oro porque podamos comprometernos
ser hijos e hijas comprometidos con las causas de Dios, con establecer su reino, con ver cumplidos sus propósitos, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Oro porque podamos, al igual que el profeta Isaías, comprometernos para orar por nuestra nación, para orar por la salvación de todos los que nos rodean, entendiendo una revelación profunda de ese regalo tan maravilloso que fue la salvación a través de la obra de Cristo en la cruz. Y que al vencer la muerte, Él vive. Oro porque toda esta revelación venga a cada uno de nosotros, para que nuestra vida de oración se enriquezca, para que nuestra vida de oración no podamos nunca decir que es monótona. Y oro porque el Señor se maravilla ahora, al contrario, porque encuentra hombres y mujeres dispuestos a interponerse, a interceder, a clamar, aún por aquellos que nadie ora. Y que nuestra vida de oración sea apasionada, ferviente, incesante, persistente, hasta que veamos cumplidos los propósitos, los diseños, la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y de nuestra nación. Y que podamos proclamar aquello que Dios dice y alinearnos con el corazón de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, por todo lo que hemos venido aprendiendo sobre la oración. Ayúdanos a ser hombres y mujeres apasionados por ti y por tu presencia, Señor, por buscarte íntimamente en oración, por llevar delante de ti, Señor, nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestros anhelos, pero también por ir delante de ti, Señor, dispuestos a escuchar qué nos estás diciendo, Señor, a través de tu palabra, Señor, como tú nos hablas. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido que sobre cada uno de nosotros venga un despertar en nuestra vida de oración, Señor, en nuestro tiempo de intimidad contigo. Te doy gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Hijo. Gracias, amado Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos. Amén.